El título de este tema es Dad y se os dará. Abra la escritura, por favor, en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 38. Vamos a ver un principio bíblico el día de hoy, muy importante, para que usted y yo podamos vivir en bendición. Muchas veces en la vida no hay prosperidad, no hay bendición, porque se nos olvida aprender a dar lo mejor a cada momento, lo mejor de uno. Y este valor pues nos acerca al corazón de Dios y permite que se activen todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Lucas 6, versículo 38. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie y leemos todos juntos este pasaje? ¿Me acompaña? Dice la Escritura: Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Padre, y te damos gracias por la bendición que nos das de poder escudriñar tu palabra el día de hoy y permitir que este principio bíblico se vuelva una revelación a nuestra vida, que active nuestra fe, de tal manera que tus bendiciones se manifiesten. Danos un corazón conforme al tuyo. Te damos gracias porque tú estás aquí, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo le invito a que tome asiento, por favor, y quisiera hacerle una pregunta. ¿A quién le gusta recibir? Es bonito recibir, ¿sí o no? Es bien bonito. Cuando recibimos un regalo en un día memorable, ¿cómo nos ponemos? Contentos, y más si el regalo es grandote, y entre más grandote, mejor. Cuando recibimos nuestro sueldo, ¿usted se pone contento? Porque recibir es bonito, ¿sí o no? Ese día sale usted de buenas del trabajo. O cuando vamos de compras y nos dan el pilón. ¿Le gusta recibir el pilón? Bueno, en mis tiempos era el pilón, a lo mejor algunos se acuerdan. Y nos ponemos contentos cuando vamos a las verduras o vamos al mercado y nos dicen: mire, una coliflor más para usted, o un racimo de acelgas, y usted sale contenta, aunque haya sido un racimo chiquito, ¿no? Pero le dieron algo de más, porque recibir es bonito, se siente uno bien. Pero ¿a quién le agrada dar? Levante la mano. Ya nos escucharon amenes, ¿verdad? Sí, levanta la mano, pero en silencio, así como, pues ya ni modos, pues sí, ¿verdad? Porque tenemos la idea que el recibir es mejor que el dar, porque relacionamos el recibir con ganar y relacionamos el dar con perder. Es que cuando estoy dando, estoy perdiendo, me están quitando, y eso como que duele, duele. ¿Y qué pensaría si le dijera que cuando usted da, realmente gana? ¿Lo creería? Cuando usted da, realmente gana. Fíjese, este pasaje que acabamos de leer es un principio de mayordomía de nuestro Señor Jesucristo, que cuando nos es revelado, en serio, cambia nuestra vida. Él dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Cuando yo leo este pasaje, me viene a la mente que cuando nosotros damos un grano, aquí tengo en mi mano un grano de arroz, es un granito, representa algo que yo puedo dar, cualquier cosa, físico, anímico o espiritual. Dios nos ha dado muchas bendiciones. De su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Todo lo que tenemos, Dios nos lo dio. Y al dárnoslo, nos da la capacidad también de poderlo administrar, de poderlo compartir. Y este principio bíblico que dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Significa esto, que cuando
yo doy, aunque sea un granito, en el momento en que yo lo doy, ¿sabe qué es lo que pasa? Voy a recibir, pero no voy a recibir en la misma medida en que yo doy, porque aquí está diciendo, y se os dará, o sea, recibiremos, ¿cómo dice? Medida buena. Vamos a ver qué significa, medida buena. En la antigüedad, para medir el grano de trigo, la cebada o el lino que se empleaban para la alimentación, se utilizaban unas vasijas de barro cocido, no de este tamaño como la que tengo aquí al frente, más grandes. Por ejemplo, algunas medidas de capacidad era el gómer, seguramente usted lo ha leído. Un gómer contenía aproximadamente 3.7 litros actuales. Una efa, ¿ha escuchado hablar de esa medida de capacidad? Una efa, eran 37 litros aproximadamente. Pero así como ahora, las medidas en la antigüedad no siempre eran buenas, no eran medidas buenas, porque en ocasiones hacían vasijas con medidas inferiores a la estándar. Es como ahora que nos dan litros de a 950 mililitros, o nos dan kilos de 980 gramos. ¿Le ha pasado? El kilo no es de a kilo. Significa que la medida no es buena. Sin embargo, la medida que Dios emplea cuando nosotros damos es una medida buena, porque recibimos de Dios algo justo, correcto, una medida buena. Dios, cuando nos regresa, no nos da cualquier medida, nos da una medida buena, porque Él da buenas cosas, porque Él es bueno. En segundo lugar dice que no nada más es una medida buena, sino que es una medida apretada. Voy a vaciar en esta vasija granos de arroz. Haga de cuenta que estoy recibiendo las bendiciones. Cada grano de arroz es una bendición de Dios. Pero usted sabe que el grano, conforme es vertido, pues no se acomoda correctamente. Y a veces es bueno, ¿qué? Apretarlo, apachurrarlo. ¿Lo ha hecho alguna vez? Para que quepa algo. Porque usted quiere que quepa más. Lo aprieta. Entonces es una medida apretada lo que Dios nos da. En tercer lugar, seguimos recibiendo las bendiciones de Dios y dice la Escritura que la medida que Dios nos da es una medida remecida. ¿Qué significa remecida? La palabra remecida viene del griego saleu, que significa agitar, oscilar, mecer de un lado a otro. ¿Con qué propósito? Para que quepa más. Cuando usted va a pedir un pocillo de azúcar, ¿cómo quiere que le den el azúcar? Bien apretadita, ¿verdad? Que quepa bien, pero métele, échale, mira, muévele, ¿no? Uno le dice al marchante cuando le compra. En cuarto lugar dice que es una medida que rebosa, o sea, que no solamente llena el recipiente a su capacidad, sino que llega un momento en que se desparrama, rebosa. Esta es la forma en que Dios nos da a nosotros una medida buena, apretada, remecida y rebosando. Dará el Señor en vuestro regazo. ¿Qué significa? En la antigüedad las personas utilizaban túnicas y cuando alguien recibía un favor, una bendición, una ayuda, pues muchas veces ponía su manta para que todo lo que se desparrame no se pierda. Fíjese lo que dice el principio: dad
y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. ¿Pero qué cree? Dios no nos mide a nosotros con la medida con que nosotros medimos. Entre nosotros sí nos medimos con la misma medida, pero Dios no es así. Dios es un Dios que da, un Dios que se da y que da abundantemente. Este es un principio que debe de ser una verdad en nuestra vida, porque el dar activa las bendiciones de Dios a nuestro favor. Pero lo más sorprendente es que la regla de medición que Dios emplea al darnos, como le decía, no es 1 a 1, sino que cuando damos 1, Él nos da mucho, mucho. Muchos son los que no prosperan en la vida y escogen vivir en pobreza anímica, espiritual o económica porque no han descubierto o no han querido aplicar este tipo de principios bíblicos que activan el poder de Dios a favor nuestro. Por ejemplo, ¿cuántas veces se ha quejado usted de que no le alcanza? No levante la mano, nada más acuérdese. Es que no tengo, no hay. ¿Cuántas veces se ha sentido mal porque no tiene aquello para suplir una necesidad? Constantemente andamos pensando en nuestras necesidades, pero pensamos en ellas a manera de carestía, pensamos en lo que no tenemos. Necesito un auto, por ejemplo, para transportarme a mi centro de trabajo, para llevar a mis hijos al colegio. ¿Quién necesita un auto? Hermano, ya tengo uno, pero no me caería mal otro, ¿no? Necesito una lavadora, la cual, ¿verdad que facilita las tareas en casa? Mi madre lavó a mano por más de 35 años. ¿Se imagina lo que es eso? Necesito un buen amigo que me escuche y me dé un buen consejo. Necesito salud en mi cuerpo. Necesito un mejor empleo. Necesito un esposo cariñoso. ¿Quién necesita un esposo? No, mejor no levante la mano. Necesito hijos obedientes. Ay, ese sí, hermano, eso necesito mucho. Necesito una vida más dichosa, en fin, necesito, quiero. Nosotros pensamos en esos términos, porque esa es nuestra naturaleza. Dice el dicho popular, primero yo, después yo, y al último, yo. Porque ese es el pensamiento que rige este mundo. El dar es pensar en el otro y dejar de pensar en uno mismo. La gente vive en un egoísmo colectivo, donde cada quien jala agua para su propio molino, donde la ley del rastrillo es la que cuenta. Pero ¿cuántas veces nos hemos detenido a pensar en las necesidades de los otros? ¿Y qué tan dispuestos estamos para suplirlas, para dar? ¿Percibe dónde está el problema? El problema está en que solamente pensamos en nosotros, en lo que no tenemos, en lo que queremos, en lo que necesitamos. Pero no pensamos en los demás y en la oportunidad que Dios nos brinda cada día para dar. Amado hermano, si somos capaces de cambiar nuestra forma de pensar, créame, se abrirá delante de nosotros un mundo de oportunidades infinitas para bendecir y heredar mucha bendición con el simple hecho de aprender a dar. Y no es difícil, es muy fácil. Mire, dele un saludo al hermano que está junto a usted. Dele un saludo, pero con gozo, no, ay, bueno, te voy a saludar. Usted ya dio. El día de hoy usted ya dio. Y ese es el principio que Dios quiere que aprendamos. ¿Y cómo se sintió al dar? Aunque sea ese saludo. Bien. Hasta empezó a sonreír. ¿Sí o no? Uno se siente bien cuando da. Vamos a entrar al tema entonces y vamos a conocer algunos principios que nos van a ayudar a aprender el principio de dad
y se os dará, para que sea una verdad a nuestro corazón. Principio número 1. Debemos de conocer que Dios es un Dios que da. Repita conmigo, Dios es un Dios que da. Una característica de Dios es que es un Padre que da y se da. Se da a sus hijos, sin limitaciones, sin reservas, sin conveniencias, sin propósitos dobles. Simplemente se da y se da porque nos ama. ¿Usted está convencido en que Dios nos ama? Y esto es manifiesto desde que Dios hizo al hombre en la tierra. Por ejemplo, acompáñeme a Génesis 2, versículo 7. Génesis 2, versículo 7. Vamos a ver cómo Dios nos da la vida. La vida que tenemos nos la dio Dios, no le pertenece al autor de la vida. Dice Génesis 2:7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Alguna vez usted le ha soplado a su hijo para quitarle una basurita del rostro? Fue lo mismo que hizo Dios. Emanó de él espíritu de vida, aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Usted y yo no tendríamos vida si no fuera por la gracia y la misericordia de Dios. Cada día Él nos regala vida. ¿Ya se dio cuenta que usted está aquí, vivito y feliz? Feliz, hermano. ¿Verdad? Por el aliento de vida. ¿Sabe que también Dios le da al hombre el trabajo? Mire, más adelante ahí en Génesis 2:15. Génesis 2:15 dice: tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. ¡Qué bendición! Si usted requiere un trabajo, ¿quién cree que se lo puede dar? El Señor. Él es especialista en darnos trabajo. Si algo desea es que trabajemos. Ay, hermano, no sé si eso sea una bendición o una maldición. Pues es una bendición. Y hay que enseñarle a nuestros hijos desde pequeños a ser trabajadores, porque es un don de Dios el trabajo, un don de Dios, y nos lo da el Señor. Dice en el versículo 19: el Señor Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Le dio más trabajo. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Toda dádiva viene del Padre, y el trabajo también. Lo único que tenemos que hacer es pedírselo. Pero ese principio lo vamos a aprender la próxima semana. Pedid y se os dará. Hoy vamos a aprender, dad y se os dará. Mire, otro ejemplo. Dios nos da mandamientos también. En Génesis 2:16 dice: y mandó el Señor Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeráis, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Dios nos da mandamientos para que vivamos, para que heredemos vida, para que nos vaya bien. Fíjese cómo todo emana de Dios. Nos da la vida, nos da el trabajo, nos da las reglas para vivir en esta tierra, nos da la casa. El Señor le dio a Adán su ranchito, el huerto del Edén, le dio su esposa, hasta la esposa viene de Dios, el cónyuge. Mire ahí en Génesis 2:18. Y dijo el Señor Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Versículo 21 y 22. Entonces el Señor Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. ¿Y cómo cree que se puso Adán? Yo creo que muy feliz, porque tener una esposa es una gran bendición.
Es lo mejor que le puede suceder a un varón. A lo mejor usted dirá, pero es que el Señor tomó de la costilla de Adán. O sea, el Señor le quitó. O pudiéramos verlo al revés. Adán le dio al Señor una costilla, un granito de arroz, comparándolo. Y cuando Adán se lo dio, ¿qué recibió Adán? ¿Qué recibió? Una gran bendición, una esposa. Yo que él me hubiera quedado con mi costilla. No, a veces decidimos por lo menos, por lo poco, y nos perdemos las grandes bendiciones de Dios. Y todo porque nos duele dar. No queremos desprendernos de algo que sentimos que es nuestro. Pero ese es el pensamiento del mundo. Por eso el día de hoy estamos renovando nuestro entendimiento. ¿Sabía que Dios también da a los hijos? Mire, acompáñeme por favor a Génesis 4, versículo 1. Génesis 4, versículo 1 dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Dios he adquirido varón. Por voluntad de Dios. Herencia de Dios son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Tenemos un Dios que nos da. Y Dios nos da bendiciones sobre bendición. Cuando Dios formó al hombre y a la mujer, ahí en Génesis 1:28 dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Se da cuenta? ¿Y qué hizo el hombre para merecer todo esto? ¿Qué hizo el hombre? Nada. Nada. Nada más ha recibido, recibido y recibido. Hasta el día de hoy seguimos recibiendo. Pero es tiempo de que aprendamos ahora a dar. A Dios le place dar. Desde el principio de la creación, Él ha manifestado su infinito poder, gracia, misericordia. Pero ahora Él desea que aprendamos a dar como Él se ha dado. Ay, hermano Jorge, pero es que lo que usted me pide es muy difícil. Es muy difícil. Como que me duele aquí y después acá y me duele todo el cuerpo y me siento mal, mal. Porque me vienen pensamientos negativos y pienso que cuando me piden me están quitando, o cuando doy estoy perdiendo. Y sabe, tenemos que renovar el espíritu de nuestro entendimiento. Principio número 2. Jesucristo se dio a nosotros. ¿Usted lo cree? Jesucristo se dio a nosotros. Al iniciar su ministerio Jesucristo, Él dejó muy claro cuál fue el principal propósito por el cual venía a este mundo. Abra la escritura por favor en el Evangelio de Lucas, capítulo 4. Vamos a leer los versículos 18 al 21. Lucas 4 del 18 al 21. Dice, está leyendo nuestro Señor Jesucristo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, ¿para qué? Perdón, ¿para qué? Para dar. ¿Para qué vino el Espíritu Santo sobre Jesús? Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Para qué fue ungido Jesucristo por el Espíritu Santo? Para dar. Para dar. Para dar sanidad. ¿Quién ha recibido sanidad? ¿Y sabe por qué? Porque Jesucristo se la dio. Porque a través de su llaga somos todos nosotros
curados, sanados. ¿Quién ha recibido libertad? Por el Espíritu, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Para dar buenas nuevas también. ¿Quién ha recibido las buenas nuevas de salvación? Buenas noticias, palabras que bendicen nuestra vida, palabras que producen fe, confianza, esperanza, paz, sobre todo cuando pasamos por momentos de necesidad. Benditas palabras que hemos recibido del Señor. ¿Y quién ha recibido vida eterna? Por creer en el nombre del unigénito del Padre, en nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra se ha ido cumpliendo en usted, porque Jesucristo vino a darse. El Espíritu Santo lo ungió para dar. ¿Y usted, querido hermano, ha recibido el Espíritu Santo en su vida? ¿El Espíritu Santo vive en usted? ¿Y sabe con qué propósito? ¿Cuál se imagina? A ver, dígame. Para dar. Exactamente por el mismo motivo que el Espíritu Santo ungió a Jesús. Para dar. Para que usted y yo demos buenas nuevas. Cuando usted se acerca a una persona y le habla de Cristo, no es que usted la quiera convencer para que cambie de religión, porque esto no es religión. Dios nos libre. Es porque usted la ama y desea bendecir su vida para que aprenda a tener una relación personal con Dios. De eso se trata el mensaje de Jesús. Para que nuestros pecados sean borrados, para que podamos tener la esperanza de una vida eterna. Y cuando usted le habla a una persona de Cristo, es porque le ama. Y usted se está dando y le está dando el mensaje de salvación. Cuando usted ora por una persona, si está enferma, es para que reciba sanidad. Usted se está convirtiendo en un instrumento de bendición. Cuando usted le otorga, por ejemplo, el perdón a alguien, ¿alguna vez le han hecho algo? Ay, hermano, ni me recuerde. Y cuando otorga el perdón, cuando usted da el perdón, ¿sabe qué es lo que está haciendo? Que aquella persona pueda sanar, sea libre, su vida sea transformada. Qué bonito es dar el perdón. Cuando usted da palabras de aliento a una persona que está pasando problemas difíciles y le dice, Dios está contigo, tú ten fe en Jesucristo. Él te va a ayudar. Cuando usted le da una oración a un necesitado, cuando usted le dice Cristo te ama, cuando usted le regala una sonrisa, cuando le da un bocado a una persona que llegan a su casa y le dicen, ¿no tendrá pan duro que me regale? Ay, no, puro blandito, venga mañana que se endurezca y se lo doy. Ah, no, ¿verdad? Usted no es de esos. Usted saca un taco si está desayunando, a ver, pásale, mira, te hago ahorita unos huevos motuleños. Pero es que es una bendición dar, porque para eso está la presencia de Dios en nosotros, para dar lo mejor, para darnos. Jesucristo en una ocasión le dijo a sus discípulos en Mateo 20, versículo 28, Mateo 20, versículo 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Y qué dice? Y para dar su vida en rescate por muchos. Jesucristo vino a dar su vida. No hay mayor amor que este, que uno dé la vida por sus amigos. Y Jesucristo dio su vida. ¿Habrá algo más grande que podamos darle a alguien? No, nuestra vida. Y Dios desea que usted y yo aprendamos aún, si es necesario, a dar nuestra vida a favor de otros. Hermano, ¿qué significa? ¿Que ahorita vaya y que me fusilen? No. Pero damos nuestra vida cuando le dedicamos tiempo a alguien, cuando le atendemos, cuando le visitamos, cuando platicamos, cuando le ayudamos, cuando buscamos ser de bendición. Eso es dar nuestra vida.
Y el Espíritu de Dios está en usted, poniendo la capacidad de dar. Esa capacidad de dar viene por el Espíritu que nos unge. De tal manera que yo no creo que haya aquí alguien que diga, yo no nací para dar. Todos nacimos para dar. Todos podemos dar. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 11. Jesucristo afirma, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida, ¿qué dice? Da por las ovejas. Dar nuestra vida. ¿Se da cuenta que los principios de Jesucristo son diferentes a los del mundo? Porque en el mundo cuida tu vida, cuida tus pertenencias, que nadie te quite, que nadie te robe. Y no nos damos cuenta que todo lo que tenemos, inclusive la vida, no es nuestra. Dios nos la dio, le pertenece a Él. Y si usted, querido hermano, le ha entregado su vida a Cristo, esos ojitos pispiretos, ¿de quién son? ¿Esa boquita trompuda de quién es? Del Señor. Todo le pertenece a Él. De tal manera que Dios desea que usted y yo seamos administradores de lo que no nos pertenece, sino que le pertenece a Él. Somos administradores. Y un buen administrador utiliza los recursos del reino para bendecir a otros, para ayudarles, para que su vida sea transformada. Solo que muchos, en vez de aplicarlos, en vez de aprender a dar para bendecir la vida de otros, no dan y no se dan. Y por eso viven en escasez anímica, espiritual y física. Porque no han descubierto el maravilloso poder que produce el dar. Porque no han aprendido que al dar no solo están bendiciendo la vida de otros, sino que están bendiciendo su propia vida. Porque, ¿qué dice el pasaje base? Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando será sobre vuestro regazo. Principio número 3. Dios nos ha puesto para dar y ser conductos de su gracia. Dígale a su compañero, Dios te ha puesto para dar y ser conducto de la gracia de Dios. Mire, hay un pasaje que nos explica esto. Acompáñeme por favor a Mateo 25. Vamos a leer del 14 al 29. Es un pasaje largo. Mateo 25 del 14 al 29. Esto lo podemos aprender a través de una historia que nuestro Señor Jesucristo contó. Es la parábola de los talentos. ¿Se acuerda? Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre. Está hablando del reino de los cielos. Yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Una pausa. En esta historia, el Señor de esta historia, este hombre representa a Dios y los siervos somos todos nosotros. ¿Los bienes de quién son? Del Señor, y nosotros somos los siervos. ¿Ok? Bueno, y dice versículo 15, a uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Los administró, fue un buen mayordomo. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor.
Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recogido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Qué aprendemos de este pasaje? En primer lugar, todo bien que tenemos no es nuestro. ¿De quién es? De Dios. Ya lo vimos ahí en el versículo 14. Este hombre, yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Tu vida, tu casa, tu auto, tu conocimiento, tu capacidad de actuar, tus habilidades, tu dinero, tu salud, tu inteligencia, todo lo que eres, todo lo que somos, todo le pertenece ¿a quién? A Dios. No es nuestro. Este es un principio muy importante de mayordomía, porque cuando lo comprendemos, vamos a poder administrar mejor los recursos. En Juan 1:16 dice: porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. En segundo lugar, ¿sabía usted que Dios nos da conforme a nuestra capacidad de administrar? Este hombre tenía 3 siervos, a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a uno y al otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Cada uno tenía una capacidad diferente de administrar. El que tenía 5 talentos tenía esa capacidad de negociar, de trabajar, de poner en uso sus habilidades para multiplicar lo que su señor le había dado. El que tenía 2, igual. La administración en el reino de Dios tiene como base el utilizar los recursos de Dios para bendecir a otros, al ser buenos mayordomos. Y Dios nos da recursos conforme a nuestra capacidad. Y hablo de recursos espirituales, anímicos y físicos o materiales. ¿Cuánta capacidad de dar hay en usted? Porque conforme a esa capacidad, Dios le va a dar más. En la medida en que nosotros tenemos la capacidad de dar, Dios nos da más, porque al que tiene, se le dará más. Y al que no tiene la capacidad de dar, aún lo que tiene, se le quitará. Y ahí es donde viene la escasez. Ahí es donde vamos a pobreza, en todos los sentidos. Acuérdese, estoy hablando espiritual, anímica y físicamente. Porque conforme a esa capacidad que manifestemos de dar, Dios tendrá la confianza de asignarnos más recursos para que usted dé más. Otro punto que aprendemos de esta historia es que entre más tengamos la capacidad de administrar los recursos de Dios, entre más los desarrollemos, pues la bendición de Dios va a ser mayor, no solamente en nuestra vida, sino en la vida de los que nos rodean. Porque dice en el versículo 29, porque al que tiene le será dado y tendrá más, tendrá más. Va conforme al principio que estamos estudiando. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán sobre vuestro regazo. Entre más amor dé usted, ¿qué cree que va a recibir?
más amor. Entre más perdón, usted va a recibir más perdón. Entre más amistad brinde, usted va a recibir mayor amistad. Cuando nosotros nos damos, cuando damos, Dios nos bendice abundantemente. Cuando nosotros le damos a alguien algo, aunque sea un granito, ¿sabe? Se nos devuelve, pero de una manera apretada, remecida y rebosando. Dice la Escritura que aún si damos un vaso de agua fría a un pequeñito, ¿no quedaremos sin recompensa? Fíjese, Dios está esperando que usted y yo comprendamos este principio, porque nos va a pedir cuentas de nuestra mayordomía. Ahí en el versículo 19 de esta historia que leímos dice: después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Nos va a decir, a ver, ¿qué hiciste con tu vida? Cuando estemos delante de su presencia, ¿qué hiciste con tu tiempo? ¿Cómo invertiste los recursos espirituales que te di? Porque derramé mi espíritu sobre tu vida. ¿Por cuánta gente oraste? Puse mis palabras en tu corazón. ¿A cuánta gente le compartiste de Cristo? Puse recursos materiales en ti. ¿Qué hiciste con ellos? ¿En qué te los gastaste? ¿En vino? ¿En vicios? ¿Los utilizaste para bendecir la vida de otros? ¿A cuánta gente ayudaste? ¿Qué hiciste con tu vida? Nos va a pedir cuentas. ¿Y qué cuentas le vamos a entregar nosotros? Yo a veces me imagino que la gracia de Dios en nuestra vida, su presencia, su espíritu, es como si estuviéramos conectados nosotros con una manguera así gigantesca hasta el tercer cielo. Y al estar conectados, en el momento en que recibimos a Cristo, Dios hace descender sus bendiciones abundantemente sobre nosotros. Y esa manguera que está conectada allá arriba en los cielos no tiene una llave que la esté cerrando, que impida que su gracia se manifieste. Pero de este lado, pues a veces pareciera que sí hay una llave de paso, de globo, que está cerrada. Y Dios nos bendice, pero esa manguera que tiene la gracia de Dios, el agua de Dios, sus manantiales de vida, pareciera que están nada más ahí estancados. ¿Y usted se ha dado cuenta qué le pasa a un agua que esté estancada? Después de mucho tiempo, se echa a perder, huele feo. Y a veces esa llave está cerrada porque no hemos comprendido que todo lo que Dios nos ha dado y que derrama es para que pueda fluir a través de nosotros a la vida de los demás. Hay que abrir esa llave, quitar todo tapón, todo estorbo. Y esos tapones están en nuestra mente, están en nuestro corazón. Porque pensamos que cuando damos se nos quita. Pensamos que perdemos cuando damos. Nos duele dar. Y no nos damos cuenta que si abrimos la llave, va a fluir cada vez más la gracia de Dios. Dios nos va a bendecir de una manera apretada, remecida y rebosando. Y entre más damos, más recibimos, para que la gracia de Dios llegue a más gente. Usted y yo somos un instrumento en las manos de Dios. Recibimos bendición, pero no se debe de quedar en nosotros. La bendición debe de fluir, debe de fluir. Dios está esperando que de nuestro interior fluyan ríos de agua viva. La presencia de Dios, los dones espirituales fluyen en la vida de un hijo de Dios cuando los pone al servicio del Señor. Yo no sé si Dios te quiere utilizar en un don de sanidad, pero si tú no oras por los enfermos, ¿cuándo vas a ver que alguien sane? Yo no sé si Dios te quiere utilizar en un don de profecía,
Pero si tú no te atreves a levantar tu voz cuando el Espíritu Santo te está diciendo habla, estás limitando la presencia de Dios en tu vida. Y ese don se va a quedar ahí estancado. Dios a lo mejor quiere derramar en ti don de fe, o el hacer milagros, o discernimiento de espíritus, o otro tipo de dones del Padre que son operacionales, de servicio. Dios te quiere utilizar para compartir la palabra, que seas profesor de cursos. Dios te quiere utilizar para evangelizar, pero tú no le hablas a nadie porque te da pena, porque te da vergüenza, porque piensas que no sabes la escritura. Y lo único que Dios te está diciendo es: cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios en tu vida. Y cuando nosotros limitamos los dones de Dios, pues se quedan ahí estancados. Cuando nosotros abrimos la llave, fluyen y fluyen y fluyen. Y Dios nos da más, medida buena, apretada y remecida. Y eso que he hablado en lo espiritual es en lo anímico y en lo físico también. Cuando usted da amor, ¿qué cree que va a recibir? Si usted le hace piojito a su hermano, ¿qué cree que va a recibir? Piojos. No. Cariño, amor. Porque ese es el principio de Dios. Y cuando usted da mucho amor, va a recibir más amor. Y cuando usted ayuda y cuando es servicial, créame, Dios le va a bendecir abundantemente. Porque el que parte y comparte, pues se queda con la mejor parte. Dios está esperando que podamos nosotros ser un instrumento de bendición cuando aprendamos a dar. Principio número 4. Debemos aprender a dar de manera que lleve fruto en nosotros y en los que reciben. El corazón para Dios es lo más importante. Y la actitud que manifestamos en todas nuestras acciones es lo que Dios ve. De manera que Dios no mira cuánto das o cada cuándo das. Él no mira la cantidad. Él mira cómo das. Es muy diferente. Esto lo podemos ver con este ejemplo. Acompáñenme al Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 41 al 44. Marcos 12, 41 al 44. Está nuestro Señor Jesucristo en el área del templo, cerca de donde depositaban las ofrendas, cuando de repente ve a una viuda pobre. Ya lo tiene en Marcos 12 del 41 al 44. Dice: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba. ¿Qué hacía Jesús? Miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Miraba el cómo, no el cuánto. Miraba la actitud. Y muchos ricos pues echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas. Es como si pusiera nada más 2 monedas de a 50 centavos. O sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda echó, ¿qué dice? Más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Se imagina esa escena? Puedo ver que estaba el arca donde la gente depositaba sus ofrendas, sus diezmos. Y la gente pues daba de lo que le sobraba. Pues me sobra esto. O sea, no me afecta. Si se me quita, no me afecta. Esa persona piensa que se le está quitando porque tiene una mala actitud. No me afecta, pues lo doy. Pero esa mujer viuda llevaba 2 blancas, 2 moneditas, y era todo su sustento. Y cuando ella lo dio al Señor,
el corazón de Jesús se regocijó, porque cuando ella lo dio, ella estaba entregando su vida misma, estaba entregando su corazón. Dios lo que mira es nuestro corazón. No le interesan las cantidades, sino que aprendamos a dar cualquier tipo de recurso, espiritual, anímico, físico, a darnos en todo momento, pero a dar con una buena actitud, a dar con alegría, no con dolor, no con tristeza. Hermano, pero entonces, a ver, ¿cuál es la actitud correcta? Inciso A, dé con alegría y con amor. Dice en 1 Corintios 13:3, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, pues de nada sirve. O sea que si vamos a dar, dalo de corazón. Si vas con tu vecina, mire, aquí le traigo un flan, dele el flan con todo su corazón, no diga, híjole, si este es el más rico, y si me lo quedo, ya no le va a ser bendición. Dé su flan con alegría. Le invitan a un cumpleaños, a una fiesta, a una celebración, y va a dar un regalo. Ay, pues a ver, vamos a comprar algo que no me cueste tanto. Ahí en todo por 10 pesos. No, regálele algo como si fuera para usted, algo que le guste, que se tarde en escogerlo. Dé lo mejor. Ese es el principio. Cuando nosotros aprendemos a dar, Dios nos va a bendecir, hermano. Y tenemos todos los días la oportunidad de estar dando y de darnos. No nos vaya a acontecer como en la parábola del fariseo y del publicano. Mire, acompáñeme a Lucas 18, del 10 al 14. Lucas 18, del 10 al 14. Comenta la Escritura que 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta persona, el fariseo, pensaba que ganaba el favor de Dios al ser fiel a su esposa. Es que yo no soy adúltero, yo ayuno 2 veces a la semana. Él pensaba que con eso se ganaba el favor de Dios. Y en realidad, ¿quién es el que ganaba? Pues el esposo. ¿Y quién gana cuando uno ayuna? Pues uno. ¿Quién baja de peso? Pues uno, ¿no? ¿Quién se siente mejor, más sano? Pues uno. El decidir vivir una vida espiritual en santidad no le produce a Dios ningún beneficio. El que usted sea más santo no le produce a Dios ningún beneficio. El beneficiado es usted. El que usted ayune, el que usted sea fiel, el que usted guarde los mandamientos. Al final, la bendición, ¿para quién es? Para nosotros. Este hombre creía que al dar sus diezmos y ofrendas le hacía un gran favor a Dios, una gran obra. Acuérdate, me tienes que perdonar, porque yo doy. La realidad, solo Él estaba cumpliendo lo que nos es mandado hacer a todos, porque es un mandamiento. Por eso Jesucristo nos enseña en Lucas 17, del 7 al 10. Lucas 17, del 7 al 10. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú?
¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. De los mandamientos que Dios nos da a todos nosotros, Dios no nos tiene que dar gracias. Oye, gracias por obedecer, ¿eh? Bien. No, el beneficiado somos nosotros. No ganamos el favor de Dios. Heredamos su bendición cuando aprendemos a dar. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando será sobre vuestro regazo. Este fariseo tenía una mala actitud al dar, porque cuando daba, todo se lo iba contabilizando a Dios. Y ya di, y mira, ya estoy haciendo esto, y tómamelo en cuenta. No podemos hacer eso. Usted dé libremente, con un corazón abierto. ¿En qué también debemos de tener cuidado? Cuando usted dé, hágalo con discreción. Dice en Mateo 6:3, Evangelio de Mateo capítulo 6 versículo 3, mas cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, que sea tu limosna ¿cómo? En secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Si tú ayudas a una persona, si bendices a alguien de alguna forma, anímica, física o espiritual, no hagas sonar trompeta delante de ti. No digas, el día de hoy repartí 50 comidas a personas necesitadas. Lo hice yo. No, la gente no se tiene que enterar. Cuando usted bendiga a alguien, no haga sonar trompeta, hágalo con discreción. Dice aquí, mire, un versículo antes, Mateo 6:2, cuando pues des limosna no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en la sinagoga y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Es por eso que aquí, por ejemplo, cuando pasa el alfolí, a nadie le interesa más que a la persona. Nadie se fija, nadie ve, cada quien. Nadie pasa aquí al frente. A ver, todos pasen al frente. No, Dios nos libre hacer eso alguna vez. Porque no sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda, en secreto, para que no se le quite la gloria a Dios. Porque al final, cuando tú das a cualquier persona, cuando tú das ayuda, cuando tú bendices a alguien con los recursos que el Señor te da, toda la gloria es para Dios. Porque todos los recursos no son tuyos. ¿De quién son? De Él. Tú y yo somos administradores y solamente estamos haciendo lo que Él ya nos mandó hacer. Y cuando des, busca siempre dar lo mejor de ti. Nos lo enseña Jesús en Mateo 7 del 9 al 12. Mateo 7 del 9 al 12. Comenta Jesús, ¿qué hombre de vosotros hay que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará, ¿qué cosa? Buenas cosas a los que le pidan. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Si usted da, ¿qué debemos de dar? Buenas cosas. Buenas cosas. Por ejemplo, cuando pedimos ayuda para el proyecto de los jóvenes adolescentes, dando. A ver, vamos a regalarle ropa a la gente. ¿Usted qué hace? ¿Saca sus mejores prendas? ¿O saca las que ya están así deslavadas, desgarradas, roídas con el tiempo? A ver, sácate esa camisa, ya tiene 25 años, órale, vamos. O dice, pues voy a ir a comprar una camisa nueva. Que a alguien le toque una camisa nueva. Es dar lo mejor. Dar. Cuando tenemos convivencia, ¿usted se esfuerza en llevar lo mejor o le duele?
es que vamos a tener convivencia de cursos bíblicos al final, pero todos van a llevar, pues unas galletas Marías. O dice, voy a preparar el postre más rico porque quiero bendecir a mis hermanos. No estoy diciéndole la cantidad, estoy hablando acerca de lo que hay en el corazón, de querer dar lo mejor, de amar a la gente, de bendecir a nuestro prójimo. Cuando usted, mamá, hace la comida, ¿cómo la prepara? ¿Queriendo dar lo mejor? O usted dice, pues ahí échale poco de pimienta, sal, ni lo pruebes, ahí que se vaya, pues. Al fin, hoy voy a ayunar yo. O se esfuerza en, a ver, vamos a probar, vamos a sazonar, hacerlo con amor, que cuando se sirva, ay, huela, la gente se sienta bendecida, su familia, porque es el mismo trabajo que se aplica para guisar algo que sabe rico que algo que sabe feo. ¿Cuál es la diferencia? Que lo rico está hecho con amor, porque hay gusto, hay alegría, porque le gusta la cocina. ¿Sí o no? Dar lo mejor en todo momento. Si usted está en su empleo y le piden un proyecto, un trabajo, pues no lo haga mediocremente, hágalo con excelencia, dé usted siempre lo mejor. Si usted tiene algún negocio y vende productos, pues no dé productos pirata, dé originales. Si usted tiene algún negocio, pues no va a dar kilo de a 900 gramos. ¿De a cómo los va a dar? De a unos 100, unos 150, unos 200. Oye, hermano, pero voy a perder. ¿Quién le dice? Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, será sobre vuestro regazo. El Señor le va a multiplicar, le va a dar más. Tenemos tantas oportunidades de aplicar este principio. Lo único que debemos de hacer es tener esa certeza, esa convicción de que es verdad. Dios está esperando que usted y yo pongamos por obra esta palabra, que aprendamos a dar y no esperando recibir. Pero sabemos que cuando damos, invariablemente la consecuencia es que se nos dará medida buena, apretada y remecida. Pero para vivirlo hay que creerlo, hay que tener fe en este principio. ¿Quiere ponerlo por obra? Póngase de pie entonces, vamos a orar. A pedirle perdón a Dios primeramente, si a lo mejor hemos tenido una actitud diferente. Si hemos estado pensando más en términos de escasez, de lo que perdemos, si hemos dejado que los pensamientos de este mundo gobiernen nuestro corazón. Y vamos a despojarnos de todo estorbo, de todo aquello que pudiera impedir o que haya estado impidiendo el que la gracia de Dios fluya a través de nosotros en todos los sentidos. Padre, y venimos delante de ti pidiéndote perdón. Perdónanos, Señor, si de alguna manera hemos cerrado la bendición sobre nuestras vidas al no dar, al no darnos, al no dar lo mejor de nosotros. Perdónanos, Padre, porque hemos pensado más en términos de escasez, en términos de lo que no tenemos, en términos de lo que nos hace falta. Pensamos más en nuestras necesidades y pensamos también que cuando damos se nos quita. Permite que en el nombre de Jesús, el día de hoy, nuestro corazón, nuestros pensamientos puedan ser renovados. Y danos la capacidad de vivir este principio bíblico en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones diarias, en todo lo que hagamos, que podamos nosotros darnos, porque para eso has enviado a tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven a nuestra vida y llénanos de tu presencia y permite que pueda fluir
tu presencia con libertad, tu gracia, tu amor, tu bendición. Llénanos cada vez más de ti e impúlsanos a dar, impúlsanos a darnos. Queremos seguir el ejemplo de Jesús, porque Él vino a darse por completo. Que cada persona que nos rodea pueda recibir estos beneficios, que nos sepamos mayordomos de todo lo que tú nos has dado, que podamos cambiar nuestra actitud, aún en los detalles más pequeños, cuando vamos de compra, cuando estamos en el restaurante, cuando vamos manejando, cuando estamos sirviéndote a ti. Queremos ofrecerte lo mejor, queremos ofrecerte nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra alabanza, la mejor alabanza, dártela a ti, nuestra mejor obediencia, nuestro mejor servicio. Padre, gracias te damos. Permite que podamos enseñarles este principio también a nuestros hijos. Queremos aprender a dar. Y no porque busquemos recibir algo, sino porque es una bendición dar. Porque más bienaventurado es dar que recibir. Pero al dar, también reconocemos que tú abres la ventana de los cielos sobre tu iglesia, sobre nuestras vidas, y derramas bendición hasta que sobreabunde. Nos das vida, nos das salud, nos das bendición, nos das trabajo y nos das cada vez más recursos para que podamos bendecir a más gente. Gracias por lo que el día de hoy siembras en nuestra vida. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pues la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, hermanos. Que tenga una semana donde usted pueda fructificar mucho al dar. Dios le bendice.